La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Tenemos un discurrir, ¿sí? Haga de cuenta como decir, tenemos una película y la película se nos ha demorado un poquito y nos ha tocado ampliar un poquito más las cosas. Y es así como nosotros venimos creciendo a través de. Y ese crecimiento a través de pueden ser muchas cosas en tu vida, mi amado hermano. Pueden ser muchas cosas en tu vida. Y en la medida que hemos venido profundizando, bogando más adentro en esta palabra, nos hemos encontrado de que hay un crecimiento, hay un injerto, y ese injerto debe de crecer. ¿En dónde? En aquella que es la base, que es el fundamento. Y el fundamento de todos nosotros es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, no hay otro. La palabra de Dios dice que Él mismo lo pronunció. Dice, no hay, o sea, yo soy la vida, el camino, la vida, ¿sí? Y nadie va al Padre si no es por mí. Y eso es un hecho que es de puro peso. No hay otra opción. Tenemos que buscarlo a Él, tenemos que conocer su palabra, tenemos que ir todos los días, mañana, tarde y noche, a buscar de su palabra para que en el poder de su Espíritu Él nos enseñe a nosotros y nos lleve por este caminar para poder crecer a través de Él. Amén. Tenemos 3 Biblias que están ahí puestas en el televisor. Esas 3 Biblias también, esas 3 citas bíblicas las vimos la vez pasada, hace 8 días. Y de esas 3 citas bíblicas, me gusta mucho la versión de la K2 mesiánica, israelita, en donde habla de podar, y que en la medida que somos podados, en esa medida nosotros podemos dar mucho fruto. Pero ¿qué significa podar? ¿Qué significa que dice ahí podar, cierto? Y más adelante dice otras citas bíblicas traen limpiar. Y yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, disciérname qué significa podar y qué significa limpiar. Y en la medida que hemos venido hablando, en la medida que hemos venido trabajando, ¿sí? En esa medida Dios nos ha enseñado que el crecimiento se da desde la sanidad y no desde la patología, no desde la enfermedad. Nosotros somos sanos en Cristo Jesús. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero fuimos hechos bien. Que han sucedido cosas, que suceden de pronto algo, pero es en el discurrir de la formación de eso que nosotros tenemos. Pero es Dios quien verdaderamente, Él hace la cirugía que en este momento muchos seres humanos la están haciendo a nivel de Corea, a nivel de Japón, a nivel de Estados Unidos y otras partes, donde utilizan unas tijeritas especiales y es un sistema que se llama Crispis para poder quitar un alelo L, ¿sí? Y quitarlo de ahí, de la parte del cromosoma, lo quitan y cambian por otro para que la persona cuando crezca no tenga esa enfermedad.
Entonces yo he llegado a entender, digo, Señor, claro, tú eres el Dios Todopoderoso, tú nos hiciste, nos formaste a nosotros. Luego tú puedes en cualquier momento cambiar ese algo. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer diferentes cosas. Tenemos que llegar nosotros a entrar dentro de esa comprensión, dígame bien, comprensión, ¿sí? De entender lo que verdaderamente es Dios. Verdaderamente ver todo lo que es Dios. Porque si yo veo a Dios como si fuera una persona humana, lógico que yo no puedo atravesar, yo no puedo conocer el pensamiento de mi hermano, ni puedo conocer lo que hay dentro de su corazón. Pero Dios sí conoce lo que hay dentro de mi corazón. Él sabe mi pensamiento. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice claro. Dice que Él, antes de hablar, ya Él conocía lo que nosotros estábamos pensando decir, pronunciar. Y eso hay que tenerlo en cuenta, mi amado hermano. No se le puede a uno olvidar. Son cosas que uno debe tener en cuenta para poder vivificar el poder de ¿quién? Del Dios Altísimo. ¿Sí? Y tener esa plena confianza, esa fe para poder vivificar. ¿Listo? O sea, Él estableció para nosotros, en mi entender y en el entender creo que ya de todos, porque ya eso Dios estableció en nosotros en el Salmo 139, ¿sí? Nos hizo, nos formó, nos entretejió y escribió un libro que es la vida de nosotros. Pero Él también nos dio una libre opción, una voluntad libre, para poder yo escoger si me quedo o me voy, para poder yo escoger si me gusta esta charla o no me gusta. Y Él es tan respetuoso, Él es tan Adonai, que básicamente Él nos respeta ese punto de vista. Él anhela en su corazón que nosotros estemos con Él, que nosotros oigamos todo. El anhelo de Dios es que todo aquel que venga a su presencia conozca de Él, sepa quién es Él. Así como de pronto a mí me gustaría mucho que ustedes conocieran quién soy yo, que conocieran de mi vida, que conocieran parte de mi forma de actuar, que conocieran mi temperamento. ¿Cuántas veces nosotros conocemos el temperamento de las personas, ¿sí? Y verdaderamente convivimos bien? ¿Por qué? Porque decimos a él no le gusta tal cosa, entonces uno no la hace. ¿Para qué? Para poder llevar una armonía, que es lo que Dios anda buscando. Sigamos. La parte de Dios dice que en las citas bíblicas que leemos aquí arriba, que tenemos, Manuelito, si quieres léame la mesiánica, la segunda. Dice la palabra de Dios: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda, porque para que demos fruto. Amén. Y después en la otra parte, la más pequeña es el número 2, el segundo. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. En este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Entonces yo le decía al Señor, bueno, listo, yo estoy limpio, pero limpio, ¿cómo así? Y podado, ¿cómo así? Entonces Él me llevaba a mí y yo quiero que ustedes entonces en el discurrir de esto, ustedes mismos vayan sacando una conclusión, ¿sí? Para que podamos al final decir, bueno, ¿qué es ser podado y qué es ser limpio? Limpio, pues todavía no, pero sí qué es ser podado. ¿De dónde viene el podar? ¿Dónde trabaja Dios el podar? Primero que todo, recuerden que Dios me puede ver a mí a través de. Luego, si Dios es el viñador y yo soy el injerto, ¿sí? Yo soy esa vid que está creciendo, que Dios ha colocado con un tronco que es el tronco de Isaí, y estoy recibiendo una savia que viene por las raíces del tronco de Isaí, que es Cristo Jesús. Y estoy aprovechando eso para poder crecer más y más. Y en esa medida Dios me está mirando a través de. Él está viendo lo que yo soy, cómo es mi corazón, qué siento yo, cómo está mi corazón, oígame bien, mi corazón. Y mi corazón está
con respecto a mi conciencia, la parte espiritual, y está con respecto a mi alma, conocimiento, entendimiento y, perdón, sí, está pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, vamos a ver, y ustedes mismos se van a dar cuenta, van a mirar, ¿sí? Van a sacar una conclusión que es importante tener en cuenta para poder, en este crecimiento que estamos haciendo, lo que decía la hermana cuando estaba haciendo la oración, ¿sí? Tenemos que ir, a medida que va pasando el tiempo, vamos aprendiendo cosas para poder estar más en Él. El plan de Dios es que ustedes estén en Él, que yo esté en Él, que cada vez que me suceda algo, sí, yo sepa por qué me sucede, que yo le sepa sacar lo bueno y sepa desechar lo malo. Amén. Entonces venimos hablando de que Dios corta lo que no da fruto. Eso lo corta, sabemos que lo corta y lo envía a donde, al fuego, ¿sí? Pero Él poda todo aquello que está dando fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces yo le decía al Señor, bueno, ¿y pues usted por qué poda esto? O sea, ¿qué está podando? Entonces entonces me iba a buscar en el conocimiento a nivel de Wikipedia lo que era podar, qué pensaba el podador con respecto a lo que iba a hacer. Y resulta que el podador piensa que cuando corta, cuando él quita, si él no quiere dejar que la rama crezca mucho, se vaya en chamizo, entonces, ¿qué hace? Le corta la parte de arriba para que se quede cortico. Muchas veces sucede en la casa de uno, usted tiene de pronto una mata y quiere que la mata no le crezca, entonces usted le corta la punta para que no siga creciendo por ese lado. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Y también corta los laterales, ¿para qué? Para que usted embuche, para que usted verdaderamente se llene completamente, ¿sí? Y empiece a botar brotes. O sea, esos brotes son nuevas ramas que van a formar y va a hacer que la planta se expone, se abra. No traje una foto, pensaba tomarle una foto a las matas que tengo en la casa para que poder diferenciar una cosa de otra. Y es así como entonces Dios dice que debemos reconocer que esto que estamos aprendiendo tiene muchas enseñanzas. O sea, no solamente lo que estamos hablando, sino de pronto puede tener otro tipo de enseñanzas de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno. ¿Por qué? Porque Dios trae que cada uno de nosotros tengamos un pensamiento, ¿cierto? Cada uno de nosotros es un mundo aparte. Entonces, luego, cada uno de nosotros tiene una serie de dones, ¿sí? Y tiene una serie de frutos y también tiene unos talentos, y de acuerdo a esos talentos, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Da como conviene, ¿cierto? ¿Vale? Entonces muchos tendrán de pronto un concepto, y ese concepto con esto podrán redondearlo y podrán conocer más de la palabra de Dios. Amén. Entonces, al podar, dijimos que la parte de arriba se corta para evitar el crecimiento hacia arriba y permitir el crecimiento lateral, ¿cierto? Y también los laterales para coger más fuerza, o sea, engordar, ¿sí? Y así, cuando cumple el ciclo, entonces vamos a notar que esa planta da fruto. Y lo que anda buscando Dios es que nosotros demos fruto, pero que demos fruto mucho más abundantemente. Es lo que anda buscando Dios. Dios no quiere que nosotros nos quedemos solamente en esto que yo estoy haciendo, ¿ven? Sino que nosotros volvemos más adentro. Dios no anda buscando el confort. Dios quiere que usted se ponga a trabajar. Dios da el querer como el hacer. Pero el trabajar no es que yo me ponga a hacer lo que Dios va a hacer, porque esas son funciones de Dios. Por eso digo que hay necesidad de conocer lo que a Dios le corresponde. Yo lo que tengo es que permitir que Dios haga su obra en mí. ¿Para qué? Para que por medio de mí se manifieste. Y al manifestarse por medio de mí, ustedes tienen un testigo y van a tener un testimonio. Y en la medida que ustedes tengan un testimonio, ustedes van a crecer. ¿Por qué? Porque ven que vale la pena vivir como está viviendo el predicador, ¿cierto? ¿Ven? Porque muchas veces hemos dicho que el cura predica, pero no aplica, ¿cierto? Y ahí estamos, nos hemos quedado en eso, que a veces no vemos. Y es lo que muchas veces le sucede a nuestros hijos.
¿Cuántas veces nosotros, yo lo digo por mí mismo, cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que no teníamos que haber hecho y que nos faltó ese quid de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría para manejar el esquema de una forma tal que hubiese atraído más a mi hijo hacia mí y no lo hubiese alejado? Y es lo que muchas veces nos sucede. A veces si los hijos de uno tuvieran con uno confianza mucha, plena, le dirían a uno, es que usted tal cosa. Y es cierto. A veces creemos que porque estamos en el caminar en Cristo Jesús, todo el mundo tiene que caminar como yo estoy pensando. No es así, mi amado hermano. No es así, mi amado hermano. Es así. O sea, Dios quiere que nosotros seamos humildes y que reconozcamos las debilidades, las debilidades, fortalezas, oportunidades, ¿sí?, de esa matriz que tenemos nosotros. Y así es como Dios quiere que usted, mi amado hermano, pueda conocerlo a Él. Que usted lo conozca, que usted pueda vivificarlo. Qué bonito cuando yo conozco que mi papá le gusta tal cosa y entonces yo voy y se la compro y veo la cara de satisfacción de él. ¿Sí? Mis hijas a mí me compran mis camisetas o mis camisas, me las compran y ya saben qué color me gusta. Entonces ellas me compran la camiseta de ese color. ¿Sí? Antes no conocían eso. ¿Ve? Y entonces la camiseta se quedaba de pronto ahí o de pronto me la ponían una sola vez y pasaban los años hasta que ellos entendieron y aprendieron que yo tenía ciertos gustos y que esos gustos deberían respetármelo. Y empezaron a respetarme. ¿Eh? Entonces esto es parte de una cosa que se llama un principio que es el respeto mutuo. Si ustedes respetan, si ustedes se respetan a sí mismos, también van a respetar a los demás. Y si los demás ven que ustedes lo respetan, ellos también lo van a respetar a ustedes. Y así es como Dios. Si usted respeta a Dios, Él también lo va a respetar a usted. Porque Él quiere darnos a nosotros todo lo que Él tiene. Eso lo dice su palabra, ¿cierto? No lo digo yo, amén. Entonces miremos. Entonces la palabra dice que es quitando todo aquello que impida el crecimiento y que me impida que la rama dé más fruto. Entonces vayámonos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Para que miremos cuál es aquello que me está impidiendo que yo crezca. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros mismos nos dimos cuenta de la sentencia de muerte. Y nosotros confiamos en Dios, ¿para qué? Para que nosotros no empezáramos a pensar que nosotros teníamos la solución. Entonces, ¿qué pasó? Ellos confiaron en Dios. ¿Y qué hizo Dios? La palabra de Dios muestra que ellos siguieron su marcha, su viaje. Cuando nosotros vivimos una adversidad, una aflicción, un desierto, esa misma adversidad, esa misma aflicción, si usted busca de Dios, Dios ya tiene la solución. Oiga bien, no le da, ya tiene la solución para eso. Y es así como entonces caminamos en Él. ¿Eh? Y vamos a verlo cada ratico, lo vamos a ver manifestado. Si no estamos nosotros buscando a Dios, nosotros no podemos ver la gloria que Él hace con cada uno de nosotros. ¿Me han entendido hasta ahí? Amén, ¿cierto? Eso es bonito, ¿por qué? Porque me muestra a mí que cuando vino el sembrador y sembró, ¿sí?, hubo semilla que cayó en un sector donde dio al 30, donde dio al 60 y donde dio al 100 por uno. ¿Ven? Entonces usted puede dar al 30, usted puede dar mucho fruto al 60 o usted puede dar mucho más abundantemente ese fruto al 100%. ¿Sí más o menos eso es lo que yo la vez pasada les decía a ustedes, que fueron 3 citas bíblicas que Dios me dio para que yo pudiese trabajar este tema. La del sembrador, ¿sí?,
esta y la del hijo pródigo. Entonces, fijémonos que en la medida que nosotros vayamos mirando todas estas adversidades, van llegando. Ahora miremos cuáles son los frutos, mis amados hermanos. Todos los frutos, como la palabra de Dios dice, son frutos del Espíritu de Dios. Son frutos de Dios. ¿Y quién nos da a nosotros como conviene? Pues el Espíritu Santo. Él es el que trae el fruto, Él es el que quiere la alimentación, quiere el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría para su iglesia o para cada uno de nosotros, y de acuerdo como Él, de acuerdo al propósito de Dios. Oigan bien, el propósito de Dios hace que esos frutos en usted sean mejores. Benignidad, ¿sí? Amor, paz, paciencia, todas esas cosas son las que Dios trae para que usted pueda vivificar, dar más fruto. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Y es así como entonces miremos cuáles son los frutos. El fruto primero es un estilo de vida. Usted tiene que empezar a vivir un estilo de vida diferente a como lo vivía antes. Que el mundo que esté a su alrededor se dé cuenta de que usted ha cambiado verdaderamente. Que usted no dice por decir, que usted está diciendo las cosas, o sea, usted da el querer como el hacer. Y está usted haciendo cosas a pesar de. ¿Por qué? Porque vendrán momentos de mucha tribulación, mucha aflicción, ¿sí? Y es donde usted tiene que sacar todo lo que tiene. O saca su cobre, ¿sí? O saca el cobre, o saca el oro y la plata. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Y entonces, además de eso, esos frutos son visibles. Cuando son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 5. No lo leemos. Entonces ahí miramos qué es. Cuando nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pues ¿qué vamos a dar? Frutos pecaminosos, o sea, obras de la carne. Lascivia, todo eso. ¿Eh? Y vamos a tener ira. Y muchas veces de pronto nos ofende lo que de pronto el predicador está diciendo. Entonces es cuando yo tengo que entrar en ese proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Porque eso es algo que Dios trae. Óigame bien, lo que yo he vivido. Yo le tuve mucho odio a una persona. Muchísimo odio. Yo no podía verla. O sea, no podía ni siquiera ni oírla. Si me decían, vamos a almorzar yo decía, no. Y en la medida que vino ese amor de Dios, empecé a conocer de ese amor de Dios más y más. Entonces vino el dar. Y cuando empecé a conocer el dar, aprendí a perdonar. Y en la medida que yo he perdonado, en esa medida yo he vivido una vida libre, una vida prácticamente placentera, o sea, en Cristo Jesús. Me encuentro con esa persona y me río. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya no sufro, o sea, yo no soy el que sufre. Y la otra persona tampoco, me imagino, porque tampoco se acordará de eso, o si se acuerda será muy poco. Pero sí, yo me quité la esclavitud y decidí ser libre. ¿En quién? En Cristo Jesús, conociendo su palabra. ¿Hasta ahí? Vamos a hablar de la palabra de Dios porque estamos en la casa de Dios. Vamos a hablar de otra cosa diferente. Estamos en ella, ¿vale? Y dice aquí, no, pues, ahora recordemos que tenemos un corazón ¿qué? ¿Qué dice la palabra del corazón del hombre? Amén. Entonces, ese corazón tenemos que volverlo bondadoso. ¿Y quién lo vuelve bondadoso? ¿Lo vuelve bondadoso? Sí, pero tengo que darle de mí. O sea, soy yo el que verdaderamente va a hacer que eso cambie. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo la voluntad. Dios me respeta mi voluntad. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver aquí algo que de pronto un momentico me va a detener un poco. Nosotros a veces queremos complacer a nuestras amistades. A veces queremos complacer a nuestros hijos, a veces queremos complacer a nuestro esposo o esposa, ¿sí? Y dejamos de hacer cosas que le corresponden a Dios, que lo dice la palabra. Y uno dice, bueno, no importa,
hoy voy a hacer esto, tal cosa, pero usted no se da cuenta de que usted, en la medida que usted deja de hacer algo, usted está cortando ese lazo que lo une a la palabra. Está cortando ese lazo que lo une y está soltando a aquella persona para que él piense otra cosa diferente. ¿Sí me han entendido hasta ahí o no? Levante la mano el que no ha entendido ese punto de vista. ¿Lo han entendido, cierto? Entonces, si yo tengo una amistad con Manuelito y Manuelito viene a mí, ¿sí? Y él me dice, pastor, vamos a, por ejemplo, vamos a un almuerzo, le invito a un almuerzo, ¿cierto? Listo. Y vamos a comer cerdo, ¿eh? Que no es come. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo voy, Manuelito, ¿qué puede pensar de mi forma, o sea, de lo que yo he dicho con respecto a la comida que es prohibida por Dios? Entonces yo estoy cortando ese lazo, esa atadura, ¿sí? O esa cadena que tiene Manuelito con mi conocimiento, con mi entendimiento, y entonces él va a decir, este predicador predica, pero no aplica, ¿cierto? Y va a tomar un concepto de mí que no es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mi amado hermano. Muchísimo cuidado. Yo lo aprendí creo que a los 15 días de ser cristiano. Me pasó un chasco y yo me daba golpes en la mejilla. Debiera haberme pegado mejor esa persona y no haberme dicho lo que me dijo. Porque para mí fue doloroso y fuerte. ¿Listo? ¿Por ahí? Ya entendimos ese punto de vista, ¿cierto? Ahora miremos, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nosotros conozcamos lo que Él verdaderamente quiere. Entonces, si lo que yo le he dicho a usted ahorita, ¿será que Dios lo podrá cambiar? ¿Será que Dios podrá cortar esa ligadura para darme gusto a mí? No, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de principios. Entonces tengo que conocer los principios, tengo que conocer la forma de ser, la personalidad de Dios. ¿Para qué? Para no equivocarme. ¿Sí? Para no equivocarme. ¿Por qué? Porque puedo perder. Y eso nos pasa cuando tenemos una amistad, una relación de amistad, cuando tenemos de pronto una relación de pareja, cuando tenemos algo. Creemos que porque yo le entrego esto, el otro me va a querer más y resulta que es cuando menos me va a querer. ¿Sí? Oigan bien, algo que es muy frecuente, los novios. En este momento se ha abierto un compás donde hay lo que se llama un aumento de la fuerza de la mujer. ¿Y qué ha pasado? Se ha venido propagando, ¿sí?, que la mujer, que los novios hagan relaciones. ¿Sí? Y la mujer no se ha dado cuenta de que cuando hace la relación, el chico que está con ella va a sentir que ella, si ha tenido otros novios, también ha estado con ellos igual que con ella. Entonces va a crear un ambiente, va a tener un análisis que no es el correcto. Y que en este momento esa chica puede que esté amándolo con todo su corazón y queriendo hacer con él un hogar, pero resulta que ya se ha generado ese concepto y ese concepto. Entonces, ¿qué hace ese chico? Ese chico la coge, ¿sí?, la utiliza y después la deja. ¿Sí? Y entonces dice la chica, me ha tratado mal, Dios no me quiere, Dios no me da, porque ella quiere que de pronto anda buscando que Dios le ayude con eso. Y es así cuando se pierde, mi amado hermano. Hemos perdido, se ha perdido. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo nos ha llevado a nosotros a esa visualización de esa inteligencia que viene del mundo, esa filosofía del mundo, y es la que nos ha hecho perder muchas cosas. ¿Sí? Porque aquí funciona mucho el respeto. Funge mucho el respeto. Amén. ¿Alguna pregunta, mi amado hermano? ¿Estamos bien, cierto? Perfecto, muy bien. Oigo que esas cabezas voltean para un lado y para otro. Entonces, ¿qué pasa, mi mamá, hermano?
Entonces, a nosotros no nos nace ser bondadosos. Debemos iniciar un trabajo intencional de propósito, con voluntad propia, con dominio propio. ¿Para qué? Para crear unos hábitos, crear una forma de vida y poder romper el otro. Yo les comentaba a ustedes una vez que yo tuve un sentimiento de pedirle al Señor que hiciera tal cosa para yo poder saber cómo estaba, si estaba en la tradicional o estaba en la cristiana. Y vino un proceso de accidente, tal cosa, y fue cuando yo conocí que estaba en la cristiana. ¿Por qué? Porque el hábito que yo tenía, que es el que a nosotros nos han inculcado durante 20, 30 años, 40 años, yo duré hasta 45, ¿sí? Nos han inculcado, es a veces tan difícil de quitar. Y tenemos que empezar a cambiar, o sea, tenemos que empezar a ¿qué? A limpiar, ahí sí toca limpiar. Quitarnos todos esos aderezos, quitarnos todas esas cosas, todas esas pulitas que están saliendo, quitárnoslas. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser cristocéntricos. ¿Amén? Amén. Acuérdese, mi amado hermano, que en la medida que usted crea un hábito, entonces usted adquiere un estilo de vida. Entonces usted, ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice que lo que yo hice, ustedes podrán hacer mayores cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a crear un estilo de vida, nosotros empezamos a tener fe y a caminar en esa fe. Y esa fe, en la medida que nosotros vamos dándonos cuenta de que sí se hace realidad las cosas, que sí son manifiestas, que tenemos un Dios vivo, un Dios que está ahí con nosotros, que está en nosotros, no a mi lado, porque Él pide, ¿qué dice Él? Ábrame la puerta para poder entrar a comer contigo. ¿Qué le dijo Él a Caín? A la puerta estoy para que tú me dejes entrar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Dejarlo entrar a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere estar dentro de nosotros, no fuera de nosotros. A veces yo oigo canciones que dicen, caminemos con Cristo. No, es que Cristo está en nosotros, caminemos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su palabra. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados. ¿Dónde? En el tronco, en la vid verdadera, ¿cierto? Entonces, si yo soy injertado en ese tronco y tengo esa savia que viene de Dios, que viene de la raíz, dígame si yo tengo que pensar que estoy fuera. Por eso Dios dice que Él vomita los tibios. Los vomita, porque no pueden estar dentro de Él. No pueden estar en Él. Amén. Estaban hasta ahí, ¿cierto? ¿Vale? Vamos bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos bien ubicaditos. Es mejor. Entonces vamos a mirar que Dios, en la medida que Dios te va a podar a ti, en esa medida Dios te va a moldear, te va a llevar de una forma que tú le permitas que Él haga en ti. Porque es la voluntad mía la que se entrega a Él. Entonces, Señor, cuando yo voy a la presencia de Él, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Qué le dijo Dios en el sueño a Salomón? Si mi pueblo se arrepintiere, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo Juan el Bautista al pueblo? Arrepiéntete. ¿Qué le dijo Jesús al pueblo? Arrepiéntese. ¿Qué le dijo Pedro a esa multitud? Arrepiéntense, ¿sí? Y bautícense. Y en esa medida es que nosotros tenemos que entrar dentro de ese concepto que tenemos que arrepentirnos. ¿Para qué? Para entrar dentro del campo y tener una identidad con Dios. Es lo que Él quiere, que nosotros pertenezcamos a su reino. No que usted pertenezca a salga, ¿sí? Y tan pronto usted sale de una vez, venga. Una canción, levanté la tapa de la voz y tal cosa, un poco más de canciones del mundo, cuando usted tiene que, en lo posible, evitarlas para que su corazón no vuelva otra vez a coger lo anterior. Acuérdese que nosotros venimos del mundo. Acuérdese que nosotros traemos del mundo, que nuestra memoria viene del mundo.
ha sido educada en el mundo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es podarme. Él va a podarme lo que yo tengo dentro de mí. Dentro de mí. Él lo va a podar. De modo tal que si yo tengo un concepto de determinada cosa, vengo a la palabra y en el poder del Espíritu de Dios, ese concepto, ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber se hace en la palabra de Dios. Luego prácticamente es lo que hizo Dios con el apóstol Pablo en 3 días. ¿Sí? Dios al apóstol Pablo no le quitó lo que había aprendido de Gamaliel. Pero sí le quitó lo malo que Gamaliel le había indicado, le había enseñado. ¿Para qué? Para que no siguiera persiguiendo. Entonces ahora sí permitiera ser perseguido. ¿Ahí? Una pregunta. ¿Cómo es que dice el pueblo de Dios? Amén. Bendecidos seamos. Entonces, en esa forma nosotros vamos, mis amados hermanos, ¿sí? Vamos a ser útiles y vamos a conservar, vamos a amar, vamos a hablar, vamos a purificar la palabra de Dios. Entonces ya cuando usted va a hablar con alguien, ya usted puede que de pronto esa persona le diga a usted, hablemos de tal cosa, y usted a los 2 minutos le cambia el tema y le pone el tema de ¿quién? Su chica. Le pone su conversación. Es usted el que tiene que instaurar la conversación. Es usted el que va a dar el conocimiento, es usted el que va a tener el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que esa persona que viene a hablar con usted, ¿sí?, empiece a conocer de Dios. ¿Sí me comprendieron? ¿Ven? Ah, no, Señor, es que como no se permitió que habláramos, no. Dios lo trajo para que usted le hable de Él. Dígame bien, Él lo trae para que usted le hable de Él. Usted viene aquí a la iglesia para que yo les hable de quién, del Cristo, del Dios Todopoderoso. ¿Ven? Y ustedes van a cualquier lado para hablar del Dios Todopoderoso, no para hablar bobadas, sino para hablar de quién, de Dios, de lo que usted sabe. En la medida que usted lo sabe, en esa medida esa persona se va dando cuenta y cuando usted vuelva otra vez le va a decir, venga, a usted se le olvidó decirme tal cosa, venga para acá, coméntemela. Y se lo voy a decir por experiencia propia. Por experiencia propia, pero más adelante para no cortar el tiempo. Amén. Ahora recuerde lo siguiente. ¿Qué poda el Señor? A ver, ¿qué poda? Amén. Amén. ¿Qué dice la pastora? ¿Qué poda el Señor? ¿Ah? Amén, la vieja forma de vida. Listo, muy bien. Entonces, vayamos a ver algo que me detiene el crecimiento para yo dar fruto. Y tenemos 7 elementos que son importantes tenerlos en cuenta. Vamos a verlos. Si tienen una hojita, por favor apunten, que es importante tenerlo en cuenta. Primer impedimento que vimos dentro de toda esta palabra, ¿cuál fue? El pecado de desobediencia, ¿cierto? Ese es el primero. Luego nosotros tenemos que ser siempre obedientes ¿a qué? A lo que nos hemos comprometido. Es su compromiso, mi amado hermano. Es su entrega. Es usted el que tiene que entregar. Es como cuando usted se enamora de alguien y le dice, yo la quiero, yo la amo, quiero que seamos novios. Usted ya se comprometió con esa persona. Ya usted no tiene por qué mirar otras personas, no tiene usted por qué oír otras voces, no tiene por qué usted leer otras cosas. Y es lo que yo a la gente le comento. Cuando yo hablo con la gente, yo le digo, estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de otra cosa diferente. Si usted tiene otra Biblia, otra cosa, dígamelo y no hablamos sobre eso, o venga, le cuento lo mío. ¿Ven? Porque yo voy a hablar del Señor, yo no voy a hablar de otra persona diferente.
Y es así como entonces entramos en ese primer punto que es desobediencia, que es diferente a la obediencia. Entonces, por eso dice el Señor, ¿qué te ha pedido Dios? ¿Qué te pidió Dios? ¿Qué te pidió Dios en Deuteronomio? Listo, pero antes de eso, ¿qué te dijo? Dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere tu corazón, Él no quiere ni siquiera ni tus piernas, ni tus ojos, ni tu nariz, ni tu boca, ni tus labios, ni tu lengua. Él no quiere tus oídos, Él quiere tu corazón. ¿Qué es el corazón? Lo que encierra la conciencia, ¿sí? Y el alma. Y esa alma está, ¿de qué? De pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, cuando tú entregas todo, estás entregando todo, mi amado hermano. Y es cuando Él empieza a podar, porque es el único que ve por dentro de nosotros. Dígame, ¿quién más puede ver por dentro de nosotros? ¿Será que el viñador natural puede ver dentro de la vid? No, ve la vid por fuera, pero Dios sí nos está viendo a nosotros cómo estamos, en qué condiciones estoy yo día a día, momento a momento. ¿Vamos? ¿Cierto? ¿100? Número 2. A veces nosotros, en nuestro diario vivir, hemos entrado en un proceso de temores. Sí, le tenemos temor a la oscuridad, le tenemos temor a subir un ascensor, le tenemos temor a estar en grupo con gente, le tenemos temor, todos esos temores. Ahora yo les pregunto, ¿será que si yo estoy con Dios, Él no me va a defender a mí? Lo llevo a una cita bíblica. ¿Qué le mostró el profeta Eliseo a su siervo? Cuando el siervo estaba, yo creo que estaba súper asustado, ¿sí? De creer que estaba viendo un ejército que venía, ¿sí? Cuando él le mostró para que viera el ejército de los cielos. Entonces, yo los quiero llevar a que ustedes entiendan de que Dios tiene un ejército. ¿Eh? Y si ustedes van y leen Joel capítulo 1, 2, 3, se van a dar cuenta de que el ejército de Dios es no solamente los ángeles, sino también son animalitos, elementos de la naturaleza, el tigre, el león, el leopardo, sí, hasta los pájaros, hasta los chulos, ¿porque qué? Porque le llevaba la comida al profeta. Cuando él estaba en su mente era comer lo malo, carroña, ¿cierto? Pero Dios le decía, mire, lleve este bocado a tal persona, y él se la llevaba, ¿por qué? Porque él estaba hecho para obedecer la palabra de Dios. La naturaleza está hecha para obedecer la palabra de Dios. Los animales están hechos para obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos voluntad propia y nosotros a veces somos los que no obedecemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y es lo que Dios quiere, que usted aprenda a confiar en Él, que usted aprenda a tener fe en Él. Y esa fe, ¿quién se la da? La palabra y el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia se expresa, se explica. Pero para eso tiene usted que ir atrás, de pronto 3 capítulos o de pronto 2 libros atrás, ¿sí? O adelante, y Dios le da a usted la explicación con respecto a eso. ¿Cierto, pastora? ¿Tiene algo? ¿No? ¿Está bien? Bueno, listo. Y entonces, por ese lado venimos, mis amados hermanos. Ahora vayamos a mirar algo que es importante tener en cuenta. Ese es el número 2, ¿cierto? Primero, desobediencia. Segundo, temores. Ahora, hay algo que es importante y que muchas veces nosotros lo hacemos y que ya lo comenté al comienzo. ¿Sí? Óigame bien, nosotros queremos agradar a todos. Y yo les pregunto, levante la mano aquel que no quiere agradar a alguien. Todos. ¿Sí? Eso es un defecto o una cosa bonita que tenemos. Pero tenemos que saber, dígame bien, tener el conocimiento y tener la sabiduría
para poder agradar a todos. Y esa sola sabiduría me la da solamente Dios por intermedio de su palabra. ¿Sí? Cuando yo le dije a alguien, le dije, la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 15, versículo 5, creo que es 15 o 17, 5, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Me dijo, ¿cómo así? Y eso, no, es que así dice la palabra, y eso es cierto. Porque el corazón del hombre, ¿qué es? Perverso, malo. Entonces, así como Dios a usted le va enseñando cosas y en la medida que usted va conociendo de esto, va discerniendo y va usted diciendo, ¿eh? ¿Será que usted mañana me puede visitar? Mañana viene, ¿cierto? Mañana viene, ¿cierto? Si Dios quiere. ¿Cierto? Si Dios quiere. Antes, no, sí, mañana me levanto temprano, me alisto y me vengo para acá, ¿listo? ¿Y usted qué sabe, hermano? ¿Eh? No le pase como el tipo ese que decidió tumbar el granero, ¿sí? Para construir otro más grande porque estaba llenándose de muchas pepitas. ¿Sí? Y le dice el Señor, necio, si hoy estarás conmigo. Entonces uno tiene muchas veces que discernir todo lo que viene dentro de ese concepto. ¿Para qué? Para poder crecer a través de. No diga sí cuando tiene que decir no. No se ponga a dudar de algo que usted ya sabe que está escrito. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella persona que no conoce, que no tiene conocimiento, entendimiento y el saber de Dios, duda. Y es más, muchas veces en el mundo yo he vivido esa experiencia de que yo no he dudado y me ha ido mal, como los perros en eso. ¿Sí? Me ha resultado chancleto el socio. ¿Sabes lo que es ser chancleto? ¿Sí? Camina con todo. Entonces, por ese lado. Entonces, ¿qué decimos? Eso, si Dios quiere. ¿Sí? Cuando empezamos nosotros a caminar, tenemos que hablar de acuerdo a lo que estamos caminando. Decía mi abuelita, uy, esa amiga suya entró en la universidad, pero no ha entrado, la universidad no entró en ella. Por ese lado tenemos que más o menos ir caminando, que eso es lo que Dios quiere que nosotros podemos. O sea, Él no lo va a arrancar. Él no te va a arrancar a ti el concepto que tú tienes. Él te lo va a modelar, te lo va a modificar, te lo va a hacer como más que tú lo conozcas, que tú sepas por qué lo estás haciendo. Porque muchas veces uno en el mundo hace las cosas sin saber por qué las está haciendo. ¿No les ha pasado eso? Claro, porque uno considera que es que yo tengo el conocimiento, como le pasó a un señor. No, es que yo como yo conozco, yo sé tal cosa, yo ya tengo como 60 años. Y yo, perfecto, señor, entonces siga usted ahí en sus 60 años. Claro. Y ese es el problema que tiene la gente cuando la gente no está en el camino de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el camino de nosotros no es un caminar, mi amado hermano. No es que yo camine y llegue a un sitio, es que mi caminar es creciendo en Dios o en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo para poder ¿qué? Alcanzar ¿qué? El reino, para poder estar en el banquete celestial con Dios. Es lo que yo siempre he dicho. Yo a la gente le digo, mucho, usted habla mucho, pero ¿usted verdaderamente ama a Dios? Porque en la medida que yo lo ame, en esa medida yo quiero alcanzarlo a Él, quiero estar acostado con Él, quiero estar como el niño cuando el niño llega y abre la puerta y entra al cuarto y se mete debajo de las cobijas del papá. ¿Ve? Y él se queda roncando y duerme ese chino. Y puede que tenga un calor del carajo, pero no le importa. ¿O no les ha pasado a los que tienen hijos? ¿Cierto que sí? Ahora vayamos al número 4. Ya estamos en el número 3, ahora vamos al número 4. En el número 4 dice que a veces nosotros vivimos de muchas cosas que son experiencias vividas.
¿sí? Son experiencias vividas. Pero esas experiencias vividas van de acuerdo al tipo o el grado de conocimiento que nosotros tengamos. ¿Sí? O sea, muchas veces uno oye que de pronto, o sea, yo a veces estoy en la plaza de mercado y oigo que alguien habla con una señora o una señora con alguien, ¿sí? Y de pronto dice, uy, sí, es que eso es lo correcto. Y yo digo, pero ¿eso cuánto hace que eso sucede en la vida de cada uno? ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento que verdaderamente los ha estado llevando rumbo a ese caminar. Entonces, todo lo que para mí fue, eso fue bueno. Y no es así, mi amado hermano, porque Dios vino a podar, vino a cambiar ese concepto para que usted empiece a vivificar lo que es de Él, la palabra. La palabra. Nosotros decimos, mucha gente llega y dice, o vi una película que decía Romanos 8:28, que ya mi hermano la trajo a colación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque tengo que empezar a conocer a quién amo, qué es amor, qué es afecto, qué es cariño. Y es lo que yo les he estado hablando durante aproximadamente 2 años. El amor de Dios. El amor de Dios que dice en el capítulo 13, ¿sí? Dice que Él no pide nada a cambio. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, ¿será que alguno de nosotros alguna vez no pide nada a cambio? ¿Será eso cierto? A ver, os voy a llevar a algo para que más o menos lo analicen. Muchas veces usted dice, Señor, yo te amo a ti con todo mi corazón, Señor, pero, Señor, quiero que usted sane a mi primo, condicionado a algo. Y es cierto, o sea, la palabra está condicionada a eso. Porque Él dice que si vosotros me amáis, ¿sí? Si vosotros guardáis mis mandamientos, ¿sí? Me tendréis bendición, ¿sí? Pero yo les pregunto, ¿alguna vez nosotros hemos hecho una condición con el Señor sin condición? Nunca, nunca. Y nos quejamos y peleamos con Él. ¿Ves? Y nosotros sabemos que Él es un Dios de orden. Y sabemos que Él tiene una voluntad, que esa voluntad es para beneficio de nosotros, a todos los que amamos a Dios y que fuimos llamados por Él. ¿Se entendió? Esa voluntad es la de Dios. Entonces tenemos que mirar a ver de quién tomo yo la cita bíblica y cómo la llevo para poderla entender con respecto a cómo verdaderamente es cierto, es lo correcto. ¿Sí me han entendido hasta ahí? El pueblo de Dios dice ¿qué? Amén, ¿cierto? Listo. Y es así como mi amado hermano, a ver que no se me pierda todo lo que tengo, es una locura. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que mantener ¿qué? Un enfoque. Usted tiene que saber qué está haciendo acá. Y eso, por favor, no se le olvide. Se lo ruego, se lo suplico, no se le olvide por qué está usted sentado ahí. No se me distraiga, no se me ponga a pensar en pispirispis, no se ponga a pensar en el que pasó allá, ni usted se me quede afuera para que esté hablando con el vecino. Usted vino, fue a la iglesia del Señor. Usted vino, fue, ¿por qué? Porque Dios le dio a usted un querer como de hacer, así hágame el favor, entre y siéntese en el puesto de adelante que es mejor. Óigame bien, esto no es regaño, que conste que no es regaño. Pastora, yo no los haya regañado. Nada más les estoy diciendo dónde tienen que sentarse. Cuando yo estoy interesado en conocer algo, en saber algo, ¿sí? Y estoy pagando, ¿sí? A veces cobran 300,000, 500,000 pesos por cada por cada puesto. ¿Sí? Uno siempre busca ese puesto de adelante, ¿cierto? ¿Sí? Y así es, mi amado hermano.
Así es, mi mamá. Cuando usted venga a la casa del Señor, es a la casa del Señor. Usted no viene a la casa del vecino. Entonces, ¿qué tiene que tener? Dígame bien, ¿qué tiene que tener? Su corazón, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene que tener el corazón? ¿Eh? Todo dispuesto para quién? Para oír a este uchi uchi. Óiganlo. Así no les guste, pero óiganlo. Entonces es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, tenga un enfoque preciso en Él. A usted sea una persona que esté enfocada en lo que tiene que estar enfocado. ¿Sí? Debe reconocer que cada día, que cada temporada es necesaria. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el podador? El podador ve que esta temporada botó buena fruta, buen fruto. Entonces, ¿qué dice? Vamos a podarlo, ¿sí?, para que la próxima dé más fruto. ¿Por qué le quitó ese pedazo de cosas? Porque es un peso. Yo lo tengo en mi casa tengo un roso. ¿Sí? El roso hace 2 meses, 3 meses botó unas rosas, botó como unas 40 rosas. ¿Sí? Y el podador, ¿sí?, el que me hace el del vivero, el jardinero, no lo cortó. Entonces ahora ya lleva 3 meses ahí sufriendo para poder sacar unos chamizos de color ahí, para poder medio botar una rosa. O sea, yo me he dado cuenta de que perdí. O sea, perdí. Ese roso tenía que haberme dado, ahorita no 20 y 30, sino tenía que haberme dado 50, 100, o sea, haberse esponjado completamente. Y así nosotros perdemos, mi amado. Y así son todos los negocios. Así es el comercio. El comercio uno tiene que podar lo que no sirve, podar lo que verdaderamente me va a quitar esa fuerza, ese vigor, esa energía. Tengo que podarla en el comercio, en todo lo que usted haga en el mundo. Todo lo que usted haga. Si usted lo hace con el Señor le va a decir a usted, esto hágalo y tal cosa. Esto es el podar, mi amado hermano. Yo les dije que al final tenían que sacar una conclusión de ustedes, ¿cierto? ¿Listo? O sea, es mi función llevarlos a esa conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Esa forma de yo saber que hay necesidad de fortalecer, eso es lo que me da a mí más confianza. ¿Por qué? Porque en la medida que usted poda, o sea, si este señor hubiese podado ese roso, yo en este momento tendría unos rosos, unas flores, y diría, wow, estuvo bien que lo podara. O sea, adquiero confianza, tengo fe. Y la canción dice, tengo fe y creo en el Señor. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, para usted poder tener fe y creer en el Señor, permítame que me tome un poquito de chocolate. Entonces, para usted poder tener fe y creer en el Señor, tiene que dejarse podar. Amado hermano, todos los que venimos a la presencia de Dios, tenemos que ser podados, querramos o no querramos. Tenemos que pasar por la aflicción, tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el Mar Rojo, tenemos que pasar por el río Jordán, tenemos que pasar por esos enemigos, tenemos que pasar por todo eso. Vamos a seguir aquí mirándolo, ¿vale? Voy a seguir con el otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 2 al 7. Leámoslo del 2 al 4. 2 de Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Que tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que me invita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Hace aproximadamente, creo que fue unos 10 años o 14 años que nosotros hablábamos de los soldados en Cristo, ¿cierto? Y traíamos a colación esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque es que, mi amado hermano, yo no he visto ningún soldado que le pongan botas, ¿sí?, de cuero fino, repujadas, que le pongan un pantalón de esos de
de Pierre Cardano, llámese como se llame, la camisa súper, ¿sí? Y que lo manden todo el tiempo a que se levante a las 8 de la mañana y se acueste a las 9, se levante a las 11 de almuerzo y se acueste otra vez a dormir. ¿Sí? Ese soy yo, pero bueno. Entonces yo no he visto a ese soldado que haga eso. No tiene responsabilidad y duerme. Entonces, ese soldadito tiene que levantarse hasta de noche, tiene que pararse allá y firmes y que arrugue la cara yo para que inmediatamente lo manden a qué? Al calabozo durante 3 días a pan y agua. Y ahora queremos que el soldadito no, ay, pobrecito el soldadito, no, entonces no hagamos eso. No, tenemos que formarnos y es lo que Dios quiere, formarnos a nosotros fuertes, duros. La palabra de Dios dice en Josué que dice, 1:9, dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Amén. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para poder, ¿qué? Vivificarlas en el poder de Él. Amén. Ahora miremos otra cosa. Recordemos que nuestro Dios es un Dios que, ¿qué es nuestro Dios? A ver. Concepto. Martín. Duro. Listo. Tío. Listo. Así. Listo. Pero le faltó algo. Sí, pero le faltó algo. Le faltó, ¿sí? 5 para el peso. ¿Quién los hizo a ustedes? ¿Quién me hizo a mí? Amén. Perfecto. Fíjense que nosotros a veces nos vamos por las ramas cuando tenemos el tallo ahí al lado. Es que eso lo llevo para que ustedes vayan, ¿sí? Se vayan despertando, ¿cierto? ¿Listo? Y es así como entonces Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios hacedor, Dios es un Dios creativo. Él busca que nosotros lo alcancemos, óigame bien, que nosotros sepamos lo que Él es. Y Él busca que usted tenga la visión que Él tiene, ¿para qué? Para Él poderle dar su visión y que usted camine con la visión de Dios. No se siente a esperar que Dios le dé la visión. Búsquelo, llámelo, lea, clámele a Él. ¿Para qué? Para que Él le dé a usted, ¿qué? Sabiduría. Y le dé mucha sabiduría y que verdaderamente le enseñe a usted a cómo tiene que pedir las cosas. ¿Para qué? Para que usted las pueda obtener. ¿Hasta ahí estamos? Fíjense que ha sido, o sea, he recorrido un poquito el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y ahora dice, entonces busca que lo alcancemos, que tengamos una visión amplia en todas, ¿qué? En todas las direcciones que Él tiene. En todas. Dios no anda buscando que usted tenga una visión amplia en esta dirección. Dios quiere que usted tenga una visión amplia en todo. Que habrá cosas que tenga que tener más visión. ¿Por qué? Porque es lo que le conviene al Espíritu de Dios de acuerdo a la casa de Dios. De acuerdo a su caminar. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, eso es lo que Él aumenta. ¿Listo? Entonces, si hay necesidad de que haya un profeta en la casa, Él hace que el profeta empiece a decir la profecía y que otro lo oiga, lo entienda para que pueda explicarle a la casa la profecía. Pero la casa es de Dios. Dios es el que establece lo que es más o lo que es menos. Amén. Otra cosita. Nosotros a veces tenemos algo dentro de nuestro corazón que nos afecta mucho. Que nos afecta mucho. ¿Sabe qué es? La falta de perdón. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! ¿Ve? Y a veces nos confundimos. ¿Sí? A veces nos confundimos y decimos, pero es que lo que pasa es que esto no es falta de perdón, esto es que es así, entonces así tiene que ser y tengo que darle duro porque es que él tiene que recibir el golpe, la varita. ¿Sí? Y yo le pregunto, ¿quién fue llamado a dar varita?
yo lo llevo a recorrer el Antiguo Testamento, todos los profetas, ¿sí? ¿Y qué decían los profetas de los asirios? ¿Qué decían los profetas de los babilónicos? Fueron llamados ¿para qué? Para castigar al pueblo de Dios, dígame bien, a su pueblo, pero no para qué, no para masacrar al pueblo de Dios. Fueron llamados ¿para qué? Para que ellos le hicieran ver al pueblo de Dios que ellos tenían un Dios que era bueno, que era agradable, que era perfecto. ¿Y qué hizo el pueblo asirio y el babilónico? Masacraron al pueblo de Dios. Fueron y arrancaron, cogieron su templo, los derribaron, cogieron todas las cosas y se la llevaron. ¿Y qué hizo Dios? Después no mandó a otro, no mandó a los persas a que los destruyeran. Después nos mandó a los romanos para que los destruyeran. Después nos mandó a los otomanos. Todas esas cosas, mis amados hermanos. Por eso tenemos que andar con humildad. Tenemos que buscar siempre que la palabra de Dios nosotros podamos expresarla a mi hermano con humildad. Yo no puedo cascarle a mi hermano. Yo no puedo decirle es que yo soy el predicador. No. Tengo que hablarle a él con humildad y enseñarle las cosas. ¿Para qué? Para que él camine con humildad y él vea un reflejo y sea testigo de la humildad y sea un testimonio de humildad para donde quiera que vaya. Tengo que hablarle con paciencia. Tengo que hablarle con benignidad. Tengo que hablarle con amor. Fíjame bien, todos los frutos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que cuando sea podado usted dé fruto mucho más abundantemente, mi amado hermano. Sí se lo merece. Dios se merece muchas cosas, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso tenemos que podar a tiempo. Por eso tenemos que verdaderamente, ¿sí? Porque el podar a tiempo me lleva a mí a un juicio que se llama juicio crítico, pero dentro de la mano de Dios. Sí, usted puede que de pronto tenga un juicio sobre mí, ¿sí? Porque está llamada a hacer un juicio sobre mí también. ¿Por qué? Porque si yo de pronto cometo un error en la palabra, usted puede decir, no la dijo así como conviene. Pero ese juicio crítico no quiere decir que usted levante la mano y diga, ¡ah! Y me pegue una bofetada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a usted Dios se la va a cobrar. Así como se la cobró al asirio, al babilónico, al persa, al romano, ¿sí? Al otomano, a todos, ¿sí? Se la va a cobrar. Y es lo que está pasando, mi amado hermano. Sigamos. Espérenme. Tengo aquí una confusión de ojo. Es de ojo más que todo. Ahora, entremos en el otro proceso. ¿Qué tenemos todos nosotros? Y ahí sí me meto yo. No, yo estoy metido desde hace rato. Dígame si usted no sufre de celos. ¿Será que de pronto entra el perrito en su casa y usted le dice, venga para acá, mi amorcito, venga para acá, le doy aquí un pedacito de carne? Usted inmediatamente dice, uy, ¿este perro de quién será? Fuera, perro. ¿Estoy hablando? Ahorita me va a decir, no, nosotros no somos así. Bueno, listo, gracias a Dios, todos tenemos. Pero si usted le quita esa palabra celos, le quita la S, ¿qué significa? Celo. ¿Sí? Dios quiere que yo entre, o que todos entremos en una cosa que se llama celo. Por eso Dios estableció, ¿sí?, una forma en el pueblo de Israel, ¿sí?, y le trajo a celo, ¿a quién? A nosotros. Trajo a celo a nosotros. ¿Para qué? Para que ellos empezaran a darse cuenta de lo que habían perdido. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué parte hace Dios? Muchos judíos han empezado a ver la presencia de Cristo Jesús y se llaman mesiánicos. En el tiempo de Jesús también muchos judíos fueron mesiánicos. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús, en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? En esa medida, Dios nos trajo a nosotros para que ellos entren en celo.
Por eso Pablito dice una cosa que es importante tener en cuenta. ¿Sí? Que nosotros se nos suba la chicha a la cabeza, ¿sí? Y creamos que yo, como ya fui injertado en la vid verdadera, nadie me va a quitar, ¿cierto? Tenga cuidado que de pronto puede caer y muy rápido. Puede ser llevado a quemar. Porque todo aquel que Dios lo quita, ¿qué pasa? Lo quema, ¿cierto? Por eso necesitamos mejor ser podados que quitados, que arrancados, que cortados. ¿Cierto, mis amados hermanos? Ahora, bueno, estamos hablando de ese celo. ¿Listo? Ahora hablemos de otro. Celos con ese. ¿Sí? ¿Qué es lo que a veces nos pasa cuando tenemos una novia y de pronto viene otro y se la lleva, ¿cierto? ¿Sí? O de pronto otro la llama y entonces uno dice, ¿quién lo llamó? ¿Por qué? Hermano, entiende una cosa importante que es, esa persona no es suya. Número 1, no es de su propiedad. Número 2, esa persona es una criatura de Dios. Número 3, esa persona tiene una voluntad propia. Número 4, esa persona toma decisiones propias. Número 5, luego esa persona le da lo que le quiere dar en gana. Número 6, y usted, pobrecito usted, si se pone a complicarse la vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Busque de Dios, ¿para qué? Para que Dios le dé a usted la ayuda que le corresponde, ¿sí? La que usted se merece, para que los dos puedan caminar unidos. ¿Ven? Unidos en oración, unidos en todo. Y que el Espíritu de Dios sea el que domine su casa. ¿Por qué? Porque es lo que hay que buscar. ¿Quién tiene que estar encima mío? La casa. ¿Quién es la casa? La casa está dominada por Jesús. ¿Jesús quién? ¿A quién domina Jesús? El Espíritu Santo y Dios. ¿Qué pasa con eso? ¿Ven? Cuando yo pierdo ese control, ¿qué es lo que está pasando con la feminidad más granel? ¿Sí? Entonces se pierde lo que es el orden de Dios, y al perder ese orden de Dios, Dios no puede bendecirnos, mi amado. Dios no puede bendecirnos. Entonces, por eso tenemos que mirar esas cosas. Eso lo da el conocimiento, el entendimiento. Óigame bien, yo puede que tenga un concepto, yo puedo tener conceptos, pero son conceptos del mundo, fueron hechos con filosofía del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Le pasa a los de izquierda, a los de derecha, a los de ultraderecha, bueno, de contraderecha, todo lo que quiere llamar. ¿Sí? Pero hay un principio básico que es que nosotros, o sea, nosotros, los que estamos bajo el camino de Dios, los que estamos en la égida del Señor, en el poder del Espíritu de Dios, tenemos que caminar bajo esta palabra, bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu de Dios. No en lo que yo conceptúe, sino lo que el Espíritu me enseña para que yo lo pueda traer a ustedes. No es lo que yo piense, mi amado hermano. Amén. Por ese lado. ¿Está ahí entendido? ¿Cierto? Entonces, esos celos es muy común hacer comparaciones, ¿cierto, mi amado hermano? Es muy común sentirse frustrado. Es muy común sentirse menos valorado, ¿cierto? ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos buscando la parte negativa de todo. Y eso nos lleva a nosotros a que busquemos, ¿qué? Un aislamiento. Por eso muchos dicen, yo prefiero mejor vivir solo. Por eso muchos dicen, yo prefiero mejor hacer tal cosa. ¿Eh? ¿Por qué razón? A veces uno no busca de otro, no porque no confíe en el otro o porque de pronto no crea en el otro, sino porque uno de pronto tiene un concepto muy alto de uno, ¿sí? Y cree que uno es el que puede hacer mejor esas cosas que el otro. ¿Ve? Hace poquito en mi casa tocó bajar la presión del agua que estaba entrando, que era muy grande, entonces rompía la tubería. Entonces llamamos a un plomero y el plomero vino e hizo un cambio. ¿Sí? O sea, puso un aparato para poder bajar la presión. Y resulta que al cambiar la tubería, él dejó una fuga. O sea, yo digo, si yo no hubiese estado con el Señor,
de pronto él hubiese echado tierra encima y hubiese cubierto eso y ahí seguía la fuga de la agüita, de la gotica. Dentro de un año, ¿sí? Habría un hueco ahí, grandísimo, porque eso sucede. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó? Dejó eso abierto, dijo, mañana vengo y acabo de taparlo, y al día siguiente vino el viviente y dijo, uy, aquí hay una gotica que cae cada ratico. Listo, arreglémosla. Entonces esta vez me dijo, ¿quiere que lo tape? Le dije, no, déjalo quietico ahí. Mejor después yo le pago a alguien para que lo tape. ¿Cuánto me hubiese costado a mí eso? Esa goteadita. Muchísima plata. Fíjense que eso, cuando uno está en el camino del Señor, el Señor hace las cosas sin que uno se dé cuenta, pero Él las está haciendo. Esa es la forma de actuar de Dios. Dios actúa sin que tú te des cuenta, mi amado hermano. Dios actúa, Dios hace las cosas maravillosas, maravillosamente grandes, dice el Señor. Espéreme, le busco el otro. Entonces venimos ahí, ¿listo? Las plagas. Esa es la séptima, la sexta. Vámonos entonces para otra que es, ya habíamos hablado de aferrarse a lo viejo, ¿cierto? Y me aferro yo a que, no, es que yo no puedo entregarle el anillo de mi abuelita porque es que lo que pasa es que ese anillo que me regaló mi abuelita y resulta que ese anillo tiene un hechizo o tiene de pronto un contra, lo que sea, cualquier cosa de maldición y usted coge el anillo de su abuelita, ¿sí? Y usted entra en maldición, mi amado hermano. Ahora miremos otra cosa que es importante tener en cuenta. Que eso sí, mi amado hermano, orgullo. Hace una semana le dije yo a alguien, deje a un lado ese orgullo. Y tiene toda la justificación del mundo. Oiga bien, está justificada, pero no y no. ¿Ve? Porque es que nosotros tenemos que aprender a soltar todo lo que tenemos. Nosotros tenemos que empezar a creer en Dios y a saber que Él es el que lleva el control de todo lo que yo tengo, de lo mío, de lo nuevo, de lo futuro, de lo anterior, de todo. Tengo que esperar en Él. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él, ¿qué es? Amén. Entonces, si yo creo eso, o sea, si yo creo en la palabra, dígame que lo que diga la palabra no tengo por qué traerla a mi vida y decir yo creo en ella. Y hacerla rema en mi corazón. Hacerla rema en mi vida, mi amado hermano. Y eso es lo que pasa cuando usted tiene orgullo, mi amado hermano. ¿Eh? El orgullo le impide ¿a qué? El orgullo le impide que usted busque a alguien que le ayude. Y se mete usted en unos problemas. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido esos problemas. ¿Qué nos cuesta a nosotros decirle a alguien, ala, tráigame un vaso con agua? No porque esté pidiendo agua. Tráigame un vaso con agua. Y resulta que yo no puedo pedirle porque es que, no, yo aguanto. ¿Eh? Ayúdeme aquí a esto. ¿Será que le puedo lavar los platos? No, mija, yo los puedo lavar. Tranquila, eso usted, tranquila, váyase para casa y tranquila. La otra, pues lógico que se va tranquila. ¿Por qué? Porque no tiene que lavar los platos. ¿Ven? Pero es que Dios ha colocado que lave los platos, mi amado hermano. ¿Ven? Y es por eso entonces que eso, la palabra de Dios, ¿qué dice? Que Él resiste ¿a quién? Al orgulloso, ¿cierto? ¿Sí? Y que da gracia ¿a quién? Al humilde. Entonces tenemos que hacer eso. ¿Por qué a nosotros se nos olvida? ¿Ven? Ah, no, Señor, es que la gracia viene para todo. Mire lo que está diciendo aquí, que Él da gracia ¿a quién? A los humildes. Es que la misma palabra lo dice. O sea, y si ahí está escrito, escrito está. ¿Cierto? Ya tuvimos una charla sobre eso, del escrito está, ¿cierto? Capítulo 4, escrito está. En cualquier forma. Así es, mis amados hermanos. Esto ya hablamos del perdón, ¿cierto? Entonces, por ese lado. Ahora vayámonos a una cosa que es importante.
Fijémonos en el versículo, creo que es el 5, primera de Juan, capítulo 15, versículo 5, ¿qué es? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Amén. Entonces, mi amado hermano, yo le pregunto lo siguiente, ¿está usted dispuesto a permanecer en Cristo Jesús? Creo que todos dijeron que sí, ¿cierto? Es que vi tan fuerte que la oído mío. Bueno, si usted está dispuesto a que Cristo Jesús haga eso en usted, entonces está usted dispuesto a que Él lo pode, ¿cierto? Entonces estamos dispuestos a ser podados por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que esas 7 cosas que hablamos, ¿sí?, esas plagas que tenemos dentro de nosotros, ¿sí?, sean quitadas. ¿Por quién? Por Dios. Dios es el que las quita. Dios las quema en el poder de su Espíritu por medio de su palabra. Si quieren leerse un librito que es muy bonito, se llama Joel. Yo los invito a que lo lean, ¿sí? ¿Listo? Que es muy bonito con respecto a esto. Y es así como entonces Dios nos invita a que nosotros permanezcamos en Él. La palabra en hebreo, en Él, es lum, que es permanecer, que es pernotar, que es hospedarse, que es seguir siendo, que es soportar, que es resistir. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, si tú, mi amado hermano, te desconectas de Dios, tú no te vas a podar. Y si no te podas, a la quema. ¿Sí entiendes? A la quema. Vas a ser quemado, ¿por qué? Porque esta planta no le sirve al Señor. Usted no le sirve al Señor. Si no le sirve al Señor, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, déjame un año más y yo me encargo a ver si de pronto produce fruto. ¿Ve? Entonces, a veces Dios deja que uno viva un poquito más para que produzca fruto, mi amado hermano. ¿Cuántas veces vemos personas que están allá en la unidad de cuidados intensivos o aquellos que están allá en la casa desahuciados y de pronto duran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? ¿Por qué? Porque Dios está esperando que esa persona reciba la palabra, ¿sí?, y dé un fruto. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Eso es lo que yo he entendido. ¿Sí? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi hijo murió si apenas tiene 10 años, 11 años, 12 años? ¿Sí? Y si usted sabe, los niños son muy poquito que tengan, o sea, pecados, ¿cierto? Porque son niños. ¿Sí? Pero el papá es una persona que está en conversa, que busca de Dios. Entonces, ¿qué pasa? De pronto Dios quiere que por intermedio de la muerte de este niño, oiga, ese es mi entender, que por la muerte de este niño, ¿sí?, él venga a los caminos de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ya no tiene una alma que ya es el niño, sino también va a tener la alma del papá del niño y la familia del niño. ¿Por qué? Porque esa persona que muere va a dar mucho fruto. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Jesús murió en la cruz, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos estar aquí donde estamos. Y toda la gente que hay, que de pronto tengan mal, hayan sido educados mal y hayan sido enseñados mal, eso es problema ya de ellos. ¿Sí? ¿Ven? Porque pueden haberle llevado un mensaje incorrecto, pueden haber entendido mal la palabra, pueden haber tomado un camino diferente. ¿Sí? Pero el enfoque tiene que ser siempre Dios. El enfoque tiene que ser vida eterna. Si yo no enfoco mi vida en vida eterna, estoy prácticamente perdido. Porque para mí tiene que ser eso lo primordial. ¿Sí? Ya no es mi hermano quien me invitó a un paseo, ya no es mi primo quien me lleva a mí a una fiesta en el momento en que tengo que ir a la presencia de Dios, porque es el momento donde el enemigo está probándome, o Dios de pronto está permitiendo que me prueben,
¿sí? Para que yo demuestre cuánto es mi amor hacia esa persona, hacia Dios. Aquellos que han estado enamorados, como yo, ¿cierto? 3 veces. Nos dejamos de hacer cosas por ir a agradarle a nuestra novia. ¿Sí? Y óigame bien, nos quitamos el saco y lo ponemos en el piso. Siga a su reina, a su merced. ¿Sí? Y a los 4 o 5 años estamos arrepentidos de haber hecho eso. Porque nos damos cuenta de que hemos buscado la ayuda que no es la precisa. Entonces, mis amados hermanos, si usted está en este caminar en Cristo Jesús, entonces, si nosotros no entendemos eso, de que cuando yo me entrego al Señor es porque me entrego al Señor. Voy a ser solamente Él, tengo que permanecer en Él. Por lo tanto, entonces, si permite, mi amado hermano, que las circunstancias te lleven a ti a otro caminar, ¿sí? En ese momento yo te digo, stop, pare, vaya, haga una introspección, busque su yo interior, ¿sí? Y analice lo que usted tiene en necesidades y en valores. Porque de acuerdo al valor que usted tenga de Dios, en ese momento, cualquier necesidad, el mundo para mí no vale nada. Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, yo duraba 45 minutos y a los 45 ya estaba parándome en la puerta, esperando que el predicador dijera que la paz sea contigo. Y yo decía, con vosotros, y salía corriendo. Ya tenía garrapatas, no tenía garrapatas, ¿no? Tenía mosquitos por todos lados, pero ya me estaban subiendo. Y yo me iba, listo, 45 minutos. Cuando conocí al Señor, aprendí a estar 3 horas y media sentado, oyendo la palabra. ¿Bien? Y aprendí a irme a unas conferencias que duraban a veces desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, 5 horas, aguantando hambre. ¿Por qué? Porque era mi necesidad de buscar el camino de Dios. Era mi necesidad de conocerlo. Yo no miento, pastora, si usted ve que yo miento, me puede levantar la mano y decir, miente. Nosotros nos levantábamos temprano, tipo 4 de la mañana, y durábamos hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, hablando de quién? De la palabra, ¿cierto? Y tomando café. Si es así, no es así. ¿Por qué se ríe? Por favor, diga que sí, para que la gente me entienda, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, Dios también va a trabajar en algo que es aquella área que usted le tiene escondida a Dios. No me diga que no. No me diga que no. Como dijo Jesús, el que está libre de pecado, que él tire la primera piedra. Quiero sentirla. Ninguna llegó. Tenemos que soltar nuestras áreas que están contaminadas. Tenemos que dejar que Dios sea el que pode esa parte de nuestra casa. Llámese casa, llámese templo, llámese pit verdadera, llámese lo que se llame, sí, llámese vasija, llámese alfarero, llámese lo que se llame. ¿Me entendió? Tengo que dejar que Dios pode esa parte. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un vaso de honra, transparente y puro para Dios. Transparente y puro para Dios. Óigame bien. Por eso entonces, debo estar dispuesto a dejar todo. Debo estar dispuesto a dejarme podar para llegar a ¿qué? Para llegar a que Dios sea el que verdaderamente me corrija. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, ¿cierto? Ahora, el número 3 dice, Él quiere que tú crezcas. También, aunque tú te escondas, donde quiera que te escondas,
Si tú estás aquí, Él te va a podar. ¿Sí? A mí ya me está podando. Ya me tiene súper podado. ¿Ve? A ustedes de pronto pueden empezar a podar. Pero ¿sabe qué? Pero pídenle al Señor, díganle, Señor, muéstreme, enséñeme, revéleme en qué me está podando para yo poder entregártelo con más, así. Tómalo. ¿Ve? ¿Cuántas veces nosotros recibimos por decir, una remuneración y vamos caminando y de pronto vemos algo que le gusta a nuestro hijo o a nuestra hija y nosotros entramos y lo compramos y se lo llevamos? Mi amor, aquí te traje esto. ¿Sí? Es así como Dios trabaja con nosotros. Bueno, mis amados hermanos, pensaba que era podar número 2, te va a tocar que hacer podar número 3. ¿Eh? Por las leyes de hombre, ¿listo? Bueno, mis amados hermanos, cerremos los ojos, cerremos el libro. Quedamos en permanecer, ¿cierto? Que es el versículo 4. Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo que tú haces en la vida de todos nosotros. Gracias, mi amado Señor, por habernos permitido hoy, Señor, conocer un poquito más de ti, papito Dios. Yo sé que tú lo llevas todo desmenuzadito, así, de forma tal que es como cuando tú llegas y coges el grano y lo metes en la mollez. Estás desmenuzándolo poquito a poquito para que todos podamos, dentro de este tiempo que falta, ¿sí?, podamos discernir un poquito más y podamos ver lo que es tu palabra y se refleja en cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que nos lleves con bien a todos. Coloca tus ángeles, coloca todo tu espíritu, Señor, y que esa cubierta tuya, Señor, sea una cubierta para todo el tiempo hasta que vengamos otra vez a tu presencia. Permítanos que cada mañana podamos buscarte a ti, Señor. Vamos a estar contigo, Señor. Permítanos que podamos perdonar a nuestros hermanos que a veces nos hacen sufrir, y que nos ponen a pensar cosas. Pero tú eres quien tiene el control, mi amado Dios, y tú eres quien nos puede podar y nos puede llevar a que nosotros tengamos esa amplitud de corazón, esa apertura de manos y podamos amarlos a todos con el amor tuyo. Te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana de gloria en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.